Recuerda que la dilatación es un fenómeno que se presenta cuando a un cuerpo se le aplica calor. Como puedes observar en este experimento, el tamaño del alambre aumenta, es decir, el metal se dilata conforme se le aplica calor. En este caso, la dilatación que sufre el alambre es lineal, porque al ser calentado, el cambio más notorio se da en su longitud. En la comunidad, en la escuela y en las casas, existen instalaciones eléctricas que conducen la energía necesaria para hacer funcionar diversos aparatos como la radio o la televisión. Pero, ¿sabes cómo se produce la electricidad? Para contestar esta y otras preguntas más, te invito a que observes con atención el programa y recuerdes los temas relacionados con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica en un circuito se produce por el desplazamiento de electrones de las últimas órbitas de los átomos, los cuales, al quedar libres, se mueven en todas direcciones, y cuando se logra que estos se muevan en una misma dirección, se produce la corriente eléctrica. El flujo de electrones se efectúa de la terminal negativa a la terminal positiva. Pero por convención, se considera que el movimiento de los electrones se da en sentido contrario, es decir, de la terminal positiva a la negativa. En la actualidad, la corriente eléctrica se puede generar al transformar diferentes tipos de energía. Uno de estos tipos de energía es la cinética, de las grandes caídas de agua. La energía térmica que se utiliza en las termoeléctricas y nucleoeléctricas. A través de la energía cinética y potencial de las mareas. Por medio de la energía geotérmica y solar. O a partir de la energía química, como en el caso de las pilas y acumuladores. Como te diste cuenta, la energía eléctrica se puede generar a partir de la transformación de otros tipos de energía. Eléctrico sencillo está formado por 4 elementos que son la fuente de energía o generador: el alambre o cable conductor, la resistencia y el interruptor. Para realizar conexiones de resistencias en serie, estas se deben ordenar una a continuación de la otra a lo largo del circuito. Por ejemplo, si se desea formar un circuito con 4 resistencias en serie, estas se deben conectar una seguida de la otra, uniendo sus extremos a un conductor. Y por último, conectarlas a una pila o generador. Para conocer la resistencia total de esta conexión en serie, se emplea la siguiente fórmula. La resistencia total se obtiene al realizar la suma aritmética de las resistencias que integran el circuito, obteniendo, para este caso,
que la resistencia total es de 24 ohms. Para realizar conexiones de resistencias en paralelo en un circuito, los extremos de las resistencias se deben unir en un solo punto. Después, estos se unen al conductor y a la pila o generador. Para conocer la resistencia total del circuito con resistencias en paralelo, es necesario sumar los valores recíprocos de las resistencias. Por ejemplo, para calcular la resistencia total de este circuito, cuyos valores de las resistencias son 5, 2 y 10 ohms respectivamente, es necesario seguir los siguientes pasos. Se sustituye cada uno de los datos en la fórmula. Al efectuar las operaciones, se obtiene que el inverso de R es igual a 8 sobre 10. Pero como este resultado es el recíproco de R, entonces R es igual a 1.25 ohms. La intensidad es una de las características de la corriente eléctrica comparable al flujo de una instalación hidráulica, en el que se puede apreciar con facilidad la cantidad de agua que circula por una sección de la tubería en un tiempo determinado. En el caso de la corriente eléctrica, la intensidad corresponde a la cantidad de electrones que pasan por una sección determinada del conductor en la unidad de tiempo. Para conocer con qué intensidad circula la corriente eléctrica en el conductor, se utiliza la siguiente fórmula. Donde I es la intensidad de la corriente, que es igual al número de cargas eléctricas Q, entre el tiempo T que tardan en pasar por el conductor. Como el número de cargas eléctricas se mide en coulombs y el tiempo en segundos, la unidad de la intensidad eléctrica es el ampere. Después del descubrimiento de la corriente eléctrica, diversos científicos de la época, entre los que se encuentran George Simon Ohm y James Prescott Joule, entre otros, aportaron nuevos conocimientos acerca de la corriente eléctrica. Fue así como en el año de 1820, el físico alemán George Simon Ohm, después de haber realizado diversos experimentos, en los que utilizó conductores de diferentes diámetros, longitudes y de diversos materiales, a través de los cuales hizo pasar corriente eléctrica procedente de varias pilas voltaicas, logró comprobar que la resistencia que ofrece un conductor al flujo de la electricidad depende de la longitud, el material y el diámetro de los alambres conductores. Con estos experimentos, Ohm pudo definir la resistencia del conductor y determinar la relación que existe entre la resistencia, el potencial eléctrico y la intensidad de corriente. Trabajo con el cual propuso la ley que lleva su nombre, que dice: la intensidad de la corriente I, que circula en un conductor, es directamente proporcional a la diferencia de potencial V e inversamente proporcional a la resistencia R del conductor. Por la misma época, el físico inglés James Prescott Joule observó que al circular una corriente eléctrica por un conductor, éste se calienta. Al hacer esta observación, Joule concluyó que la energía que se emplea para mover los electrones en el conductor se manifiesta en forma de calor. Y comprobó que el calor que se produce en un circuito es la energía que éste necesita para vencer su resistencia. Con esta conclusión, Joule formuló la ley que dice: la cantidad de energía calorífica E, que se produce por el paso de la corriente eléctrica, es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente I al cuadrado, por la resistencia del conductor R y por el tiempo T, durante el cual circula la corriente. Otra propiedad de la electricidad es la potencia eléctrica,
la cual se define como el trabajo producido en un segundo. Para obtener la potencia eléctrica, es necesario multiplicar el voltaje por la intensidad de la corriente. La unidad de la potencia es el watt, el cual surge de multiplicar los volt, unidad de voltaje, por el ampere, unidad de la intensidad de la corriente eléctrica. Con las observaciones que se realizaron sobre la potencia eléctrica, se estableció la ley de Watt, que dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de la corriente eléctrica. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué haces? Le voy a cambiar la resistencia a esta cafetera. Pues creo que llegamos en el momento preciso. Casualmente. ¿Por qué dices eso, Cristi? Es que nos dejaron de tarea hacer una parrilla eléctrica. Mira, Arturo, aquí traemos todo el material que vamos a necesitar. Bueno, entonces empecemos de una vez. Mira, Toño, pásame el ladrillo para marcar en dónde va a ir la resistencia. Ajá. Y empiecen a hacer el surco. Ay, qué bien. A ver, rápidamente. ¿Con qué lo marcas? ¿Con un lápiz? Sí. ¿Se mide y todo? ¿A poco? A ver. Ya terminamos, Arturo. ¿Qué más hay que hacer? Hay que quitar a los extremos del cable el plástico. Y en uno de ellos colocar la clavija. A ver. Ay, a ver. Con las pinzas, ¿verdad? Toño, en lo que las muchachas hacen eso, ayúdame a colocar la resistencia. Ah, sí. Que le tenemos que quitar esto, ¿verdad? Hay que medirlo, ¿no? Ya terminamos, Arturo. Muy bien. Ahora denme el cable para colocarlo en los extremos de la resistencia. A ver. Ya falta mucho menos, ¿no? Ay. Qué bonita nos quedó la parrilla. Sí. Arturo, hay que probarla para ver si funciona. Ay, sí, ¿no? Ajá. Claro. A ver. Ok. La conectamos. A ver. Esperemos. Mira, Ya va tomando color. ¿Ya viste? Sí funcionó. ¿Qué les parece si para festejar nos tomamos un atolito? Ay, me qué buena parece idea. muy Me bien, parece bien, muy buena bien. idea. Mira, qué bien quedó, ¿eh? Muchachas, ¿ya vieron que en la parrilla se presenta el efecto Joule? Ajá. Entonces los aparatos que tienen resistencias presentan este efecto. Así es. Por ejemplo, en las cafeteras, los hornos eléctricos y los calentadores de ambiente. La plancha también funciona con este principio. Y las secadoras de pelo y las sandwicheras eléctricas. Oye, Arturo, ¿y cómo se mide el calor que producen estos aparatos? Se mide en calorías o en joules. Una caloría es igual a 4.18 joules y un joule es igual a 0.24 calorías. ¡Ay! Qué bueno que nos ayudaste a hacer la parrilla, ¿eh? Porque nosotros no sabíamos ni por dónde empezar. No. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. En forma convencional se dice que circula del polo positivo al polo negativo. Para conducir la corriente eléctrica se utilizan los circuitos eléctricos, los cuales pueden estar conectados en serie o en paralelo. La intensidad y la potencia son propiedades de la corriente eléctrica, cuyas unidades son respectivamente el ampere y el watt. Científicos como Ohm y Joule, al estudiar y experimentar con la corriente eléctrica, se dieron cuenta que ésta se rige por las tres leyes.